Hola, soy José Ángel Cruz Madrid y voy a hablar sobre el examen de la unidad 2. Bueno, en esta ocasión nos dejaron realizar varias piezas. Una de ellas es ese tornillo de cabeza hexagonal. Las especificaciones para ese tornillo era M8 por 1. Bueno, eso se refiere a el roscado que va a tener. Y también nos decía que era una longitud de 20 centímetros. Bien, una vez realizada la pieza, también teníamos que realizar el dibujo, el cual es este. Bueno, para empezar yo coloqué dos vistas de modelo, una lateral y otra frontal. Esto con la intención de primero marcar la longitud y tanto de la rosca como de la cabeza del tornillo y también la frontal para marcar el diámetro de la cabeza hexagonal y así que se entienda que va a ser simétrico. Bien, ahora nuestra cabeza lleva un pequeño chaflán como se puede ver en la vista isométrica, por lo que al generar una vista lateral no se puede acotar desde acá, por lo que genera una vista de sección. Y acá en esta se puede acotar bien. Bueno, en nuestro cuadro de datos encontramos que esa pieza se realizó por fresado y torneado y que tiene una rugosidad de 3,55 con un arranque de viruta, por eso es que el símbolo lleva el triangulito. Eh, Bien, el valor es obtenido mediante las tablas que ya hemos visto en clase. Y como nuestro principal va a ser fresado y torneado, simplemente ubicamos en la tabla ambos términos, encontramos los límites y los dividimos entre dos. Haciendo esto obtenemos este resultado. Y bien, para las tolerancias en este caso no importan, debido a que en la misma especificaciones encontramos que va a ser de M8 por 1.0. Eso se refiere a que el 8 va a ser referencia al diámetro de la rosca y el 1.0 a la longitud de esta. Bien, por eso mismo las tolerancias tanto lineares, angulares y radiales no tienen mucho que ver, ya que al tener esto y tener el diámetro de la rosca, si no cabe así que en el agujero que lo vayamos a introducir, simplemente bastaría con limar dicho tornillo y ya bastaría. Otra pieza que nos dejaron hacer es un tornillo, pero esta vez va a ser de cabeza redonda con la especificación de M5 por 0.75. Eso quiere decir que nuestro diámetro de la rosca va a ser de 5. Bien, eh, acá para el dibujo hice las mismas vistas que en el anterior, con excepción de la vista de sección, puesto que acá no es necesario, ya que no tiene un chaflán en la cabeza. Bien, comencé a acotar la vista lateral y simplemente marqué la longitud de la cabeza redonda hasta el inicio de la rosca. También acoté la rosca, que es como nos pidió al inicio, de M5 por 0.8. Y también metí una vista de detalle en el chaflán que tiene hasta abajo de la rosca, ya que no se podía apreciar muy bien acá. Y bueno, el chaflán es de 0.75 por 45 grados. En la cabeza para acotarlo encontramos que de longitud va a tener 0.26 centímetros, la cabeza va a tener un diámetro de 9.5 y el radio de la ranura del medio va a ser de 4.23. Bien, pasa lo mismo que en el anterior tornillo, no se ocupan tolerancias puesto que con marcar esto es más que suficiente y se pueden hacer correcciones en el proceso de manufactura. Bien, para el acabado, esa pieza se hizo un fresado y torneado como el anterior, por lo que tiene la misma rugosidad de 3.55 y este va a tener con arranque de viruta. Otra pieza que nos dejaron hacer es un seal, y esa pieza es muy fácil de acotar, puesto que nada más es una circunferencia con un hueco, ¿no? Bueno, acá yo puse la vista frontal y la lateral. Las características de este seal solo nos pedían que fuera de 85 diámetros de exterior y 69 de interior y con un espesor de 3 centímetros.
Bien, acá está acotados los diámetros y puse una vista lateral para marcar el espesor. Acá no encontramos ninguna tolerancia en acabado, así que no es necesario marcarlo en nuestro cuadro de datos. Eh, Bien, otra pieza que acotamos es el pistón, puesto que era como la parte principal de todo esto. Bien, para acotar esto, introduje una visa de modelo lateral y una frontal y una inferior. Bien, en la lateral podemos encontrar que hay una vista de rotura, puesto que la longitud de este pistón era de 250, por lo que dejarla completa en el plano iba a ocupar mucho espacio, que al final no iba a ser necesario, pues no hay alguna especificación por qué marcar dentro de este rango. Es por eso que está la vista de rotura. Bien, encontramos que la longitud total del pistón va a ser 250 y que a partir de la reducción de diámetros es de 200 de longitud. Eh, Bien, ahora en esta parte para la elaboración de esta pieza encontramos que existen tres datums al momento de acortarlos. Uno se encuentra primero en la cara frontal o esta parte que se puede marcar acá y que va a tener una planicie de 0.4. Esto se debe a que es un diámetro de 50 centímetros, por lo que al ubicarlo en nuestra tabla, vemos que esta es de tipo K y entra dentro de un intervalo por la longitud de 250 y corresponde a 0.4. También podemos ver que el diámetro es de 50 con una tolerancia de H7-H6 porque según nuestra tabla de ajustes estandarizados, esto nos permite tener un deslizante con lubricación, o bueno, es la característica que se le busca dar a esta pieza. Eh, y nuestro datum B, encontramos que es el eje, pues ahora sí que de todo el pistón. Y como hay un cambio de diámetros, debe estar registrado entre A y C, que C es la base o el final de la reducción de diámetros. Y al haber esta restricción entre A y C, le tenemos que poner que es un paralelismo de 0.4 debido a la longitud de nuevamente. Y nuestra cara principal va a ser la A, porque se empieza a ser desde acá y nuestra reducción termina en S, por lo que va a ser secundaria. Eh, Después encontramos que debido a que el datum C tiene una planitud de 0.4, debe de ser perpendicular a nuestro datum B, que es el eje. Y obviamente por las tablas encontramos que va a ser de 0.4. Esto no varía, pues ahora sí que el intervalo de nuestra longitud está el 0.4. Tenemos también que hay un recubrimiento. Esto lo marcamos donde iría el recubrimiento, que es en esta parte, donde se encuentran los anillos. Y este es un super acabado, por lo que utilizamos las tablas de estandarizado. Y encontramos que nuestra tolerancia es de 0.125, debido a que la suma de nuestros intervalos dividido da eso. Eh, y es de 0.01 porque debe tener una cubierta de 10 micras. Bien, debido a esta razón de que van a ser 10 micras, debemos tener en cuenta que en el rectificado esta medida debe de ser tomada antes. Esto, ¿cómo lo saben nuestros compañeros que la realizan? Bien, pues en la lista de cambios de ingeniería podemos poner una nota o simplemente fuera del cuadro de datos también podemos agregar una nota. Yo en este caso decidí en la lista de cambios y puse que rectificar 10 micras antes del rectificado. Y eso sería todo por esta parte. En la vista de detalle, como acá no quería acotar varias cosas, ya que teníamos nuestros datums y el recubrimiento, saqué una vista de detalle según la lateral.
Y simplemente en esta marqué la longitud entre cada anillo que se va haciendo del pistón. Y en la vista frontal es que acoté el diámetro menor, puesto que en la otra vista de diámetros ya había puesto tolerancia y no quería que, bueno, creía que se entendiera mejor. Bien, también encontramos otra pieza que es el key. Para esta nos pide un espesor de 5 centímetros y con agujeros, ¿no? Que van a ser con las ranuras donde se van a introducir los tornillos. Bien, en esta usé una vista lateral, otra frontal y otra superior. Bien, para empezar con esto, tenemos que los datums A y B, o sea, solo pusimos datums A y B en esta pieza. El A indica la planicidad de acuerdo a nuestra tabla, puesto que se indica que está en el intervalo de 30 a 100 con clase K, por lo que el valor que obtuvimos es de 0.2, como se puede mostrar acá. Esta va a ser nuestro datum A. El datum B es paralelo con A, es decir, ese, eh, con perpendicularidad de 0.4, porque se ubica en el rango menor a 100 y es también el clase K respecto al datum A. Eh, al poner esto, indicamos que solamente cuando hay una planicidad de 0.2 podemos ocuparlo como datum, igual de esta manera con el B. Si no cumple esta condición, no podemos ocuparlo como datum. Las tolerancias básicas, que son de 10, 30 y 15, nos ayudan a colocar e identificar nuestra posición verdadera. Estas tolerancias básicas se pueden identificar fácilmente, pues tienen un recuadro en el número. Y nuestra posición verdadera es de 0.2 debido a la tabla. Y es respecto de las caras A y B o de los datums A y B. También encontramos que los agujeros tienen 50 de diámetro y es por todo. Puse por 2 para simplemente no tener que sacar otra cota de este agujero de acá. Y puse la vista lateral debido al espesor que teníamos que identificar que es de 5. Bien, en nuestro cuadro de datos encontramos que este va a ser un mecanizado y, y se va a ocupar un fresado. La rugosidad es... En nuestro cuadro de datos tenemos que encontramos un mecanizado de fresado y va a tener un valor de 3.55 debido a nuestras tablas. Nuevamente se obtiene dividiendo el intervalo entre 2 y nos da este valor. En el caso de las tolerancias, encontramos que la lineal es de 0.3 centímetros porque nuestra longitud de máxima es de 50. También nos pidieron hacer un board cilíndrico de 120 milímetros de diámetro exterior con un diámetro interior de 50 milímetros. Nos pedían que realizáramos una cavidad de alojamiento para el SIU con un ajuste giratorio con poco juego y también un ajuste de profundidad de forzado ligero. Este debe de ir con un montaje a mazo y la longitud del body por completo debe ser de 300 milímetros. El alojamiento para el key era de 50 por 30 por 5 milímetros, con barrenos para el paso de tornillo de M5 por 0.5, los cuales deberían de estar centrados en el rectángulo con una distancia entre cada uno de los centros de 30 milímetros. Una vez realizamos la pieza, encontramos primero yo para acotar, puse la vista superior y una vista lateral. En esa vista superior se me hizo importante colocarla debido a que en esta se pueden apreciar los diámetros, además de los barrenos que hicimos por el taladrado. Eh, en la vista lateral, como era de la longitud, apliqué una vista de rotura para acotar lo necesario. Igual en la vista de sección que saqué de la vista frontal. Y en la vista frontal encontramos que los barrenos son de M8 por 1 con una profundidad de 20 y esto se repite 3 veces. Además de que la tolerancia de uno de los diámetros va a ser de H8, H9 con 50, con un valor de 50 y otro va a tener un diámetro de 69. Eh,
La ubicación de estos dos barrenos se convierte en una tolerancia básica, ya que nos permite encontrar la posición real, la cual está ubicada en ese barreno, que del diámetro con 0.1 entre A y B. El diámetro encontramos que tiene concentricidad de 0.2 respecto, bueno, y esto va a ser nuestro datum B. El datum A se encuentra en el eje de todo nuestro body y debe tener una perpendicularidad con las caras de 0.6. Bien, eh, es importante aclarar que debemos de indicar que los tres diámetros deben de tener la misma tolerancia geométrica y que sin esa tolerancia geométrica no se pueden ocupar como datum. Bien, pasamos a la vista lateral y encontramos que este plano va a tener una planicidad de 0.6 y eso se debe a la longitud que va a ser de 300. Bien, también pusimos otra tolerancia geométrica con el valor de 0.4. Eso también se debe a el diámetro de 120 y nuestra longitud, además de la clase de tolerancia que es. En este caso, se ocupa la K. Bien, acá como no se podía apreciar bien el alojamiento para aquí, hice una vista de detalle y la desplacé para acá. En esa vista de detalle encontramos que tenemos otra vez dos posiciones reales debido a estos barrenos que deben de tener de diámetro 0.1 respecto de A y B. Bien, se vuelven tolerancias básicas y encontramos que la distancia entre cada uno de los agujeros debe ser de 30 y de alguna de las caras hacia el agujero es de 10. Al igual pasa lo mismo de manera horizontal. Eh, bueno, solamente pasa con respecto al agujero y la arista. Y nada más simplemente dimensionamos el total de nuestro alojamiento, que sería la altura de 30, y también podríamos especificar la notación de taladrado, que es de los dos, por eso se indica con el 2 por, y nuestra ajuste, bueno, nuestra indicación que era de M5 por 0.8 con 12 de profundidad. En esta vista de sección también incluí una vista de detalle debido a que aún con la vista de sección no se apreciaba muy bien esta parte que queríamos acotar. Y ya con la vista de detalle se puede ver bien y encontramos que es de 3 milímetros. Bien, para nuestro cuadro de datos encontramos que esta pieza, al igual que las anteriores, se ha hecho con torneado y fresado. Y simplemente con nuestras tablas sacamos los límites y dividimos entre 2 y se obtiene el valor de 3.55. En este caso, como nuestra longitud máxima era de 300 milímetros, la tolerancia lineal se convierte en más o menos 0.5 milímetros. Y al igual pasa lo mismo con los ángulos, el cual la tolerancia angular queda como 0 grados 20 minutos. Y nuestra radial de 1, puesto que el radio excede a 6 o es igual a 6 en este caso. Bien, ahora hicimos otra pieza que es el cover. Para el cover nos pedía que tenía un diámetro de 120 milímetros con un espesor de 8 milímetros, un cuñero de 20 por 5 milímetros y debía de incluir tres barrenos para paso de tornillo de M8 por 0.75 y que estuvieran centrados en un diámetro de 100 milímetros. Además debe de tener un alojamiento para el seal con ajuste de diámetro giratorio con poco juego y un ajuste a la profundidad de forzado ligero. Y al igual que el body va a ser por un montaje a más. Bien, en esta simplemente puse una vista frontal y una vista trasera. Y respecto a la vista delantera saqué una sección parcial para poder apreciar estas cavidades y acotarlas. Bien, encontramos que acá mismo nuestro datum A va a ser con una planitud de 0.4. Esto se saca con las tablas de diámetros, puesto que esto ya no es una longitud en sí, sino
cambia respecto a lo que ocupemos, si sea lineal, una circular, un radio o en este caso un diámetro. También encontramos que tanto la cara A como la cara B debe de tener una perpendicularidad de 0.6 respecto de A. Y cuando esto pasa, nuestro datum B ya se puede tomar en cuenta. Eh, Bien, también en esta vista frontal, y debido a los anteriores datums, encontramos que el diámetro de 100 nos va a ayudar a encontrar la posición real de que van a ser estos agujeros, los cuales tienen un diámetro de 0.1, tolerancia de 0.1 respecto de A. Y además que esos van a tener una anotación de taladro que es de M8 por 1. Y esto va a ser al igual en los tres agujeros. También encontramos que eh, para el alojamiento dimensionamos acá con la cota de 20 que marca esto y 5 que es la lateral, al igual que el diámetro mayor, bueno, un radio que es de 60, puesto que nos pedían de 120 en total. Al igual que en la vista trasera encontramos los radios. Encontramos que el menor es de 69 el diámetro y el otro es de 85, pero este tiene una tolerancia de H7 y J6 debido al ajuste que nos piden realizar. Este valor se obtiene con la tabla de ajustes estandarizados, puesto que en las características nos podemos encontrar fácilmente qué tolerancia podríamos ocupar para esto. Y también hay que recalcar que el ángulo que se forma entre cada agujero va a ser 120 y por eso aclaramos que va a ser por los tres agujeros. Y en nuestra parte del cuadro de datos encontramos que, al igual que las piezas anteriores, se realiza por un fresado y torneado. Debido a esto y nuestra tabla, encontramos que el valor es de 3.55 y este acabado superficial se indica con el triángulo porque tiene un arranque de viruta. Bien, las tolerancias eh, también se pueden encontrar debido a las tablas y tenemos una tolerancia lineal de más o menos 0.3 milímetros, un angular de 0 grados 20 minutos y una radial de 1, puesto que el radio es mayor a 6. Y eso sería todo.